los jóvenes de la iglesia. Un saludo también muy especial al hermano Fernando, pastor en Sevilla, Emanuel. Saludo a su esposa, la hermana Judí, y a los diáconos, a todos los hermanos, a los comités, al pastor Esteban con su esposa, al pastor de los jóvenes también, y a todos mis hermanos, realmente dándole las gracias a Dios por pertenecer a una familia. Yo creo que en este tiempo ese eslogan que tiene el hermano Fernando cobra vida. Dice una gran familia. Y así, hermanos, he estado muy poco tiempo en Sevilla, pero me he sentido como en familia. Realmente casi que no extraño nada de donde venimos, porque realmente nos han acogido muy bien. Así que gracias a Dios por ustedes. Quiero compartir, si hay hermanos de Huelva, también los saludo a los hermanos de Huelva en el nombre de Jesús. Y quiero compartir un verso que se encuentra en Santiago, capítulo 1, verso 2. Carta universal, epístola universal de Santiago, capítulo 1, verso 2. Un par de minutos que el Señor me obsequió para compartir con ustedes en esta tarde. Santiago capítulo 1, verso 2, dándole la bienvenida, reiterando el saludo para todos los hermanos. Y dice así, Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta ahí, termina con una coma. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración para que sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos en esta noche. Cerremos nuestros ojos, Señor Jesucristo, Dios eterno, Padre celestial, bendito es tu nombre santo. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por esta oportunidad que nos das de reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, porque donde hayan dos o tres reunidos, allí estás, Señor. Tú habitas en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora permítenos, Señor, oír tu palabra. Usa mi vida, Señor, que sea refrigerio para los que puedan oír. Usa mis labios, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, rápidamente quiero referirme a este verso que tenemos en Santiago. Y la Biblia nos dice, hermanos míos, hermanos de Sevilla, hermanos de Huelva, hermanos donde nos encontremos en cualquier lugar del mundo, gozaos profundamente cuando nos hallemos en diversas pruebas. Para nadie es un secreto que el mundo entero está pasando por una prueba, está pasando por una dificultad. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no somos ajenos u extraños a esa situación. Sin embargo, la Biblia nos dice que en medio de esa situación, en medio de eso que el mundo llama crisis, en medio de esas situaciones que se llaman dificultad, que se llaman prueba, la Biblia nos dice que debemos estar gozosos, debemos tener un gozo profundo en medio de esa situación, porque nuestro gozo, hermanos, no es un gozo circunstancial, no es un gozo que depende de las circunstancias externas. Nuestro gozo no depende del contexto externo en el que vivimos, sino que nuestro gozo proviene de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde corren los ríos?
¿De dónde surgen los ríos? Según el Señor Jesucristo, de su interior, del interior de cada persona. Porque el gozo que nosotros tenemos, hermano, hay un coro que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Ni la pandemia, ni ninguna situación nos podrá quitar este gozo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, gocémonos, alegrémonos, estemos contentos, porque en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, no estamos solos, sino que el Señor Jesucristo está con nosotros. Mira, hermano, que nosotros que pertenecemos al nuevo pacto, nosotros que pertenecemos al Nuevo Testamento, tenemos una forma muy diferente de ver las cosas y de ver la vida a como lo hicieron las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar unas expresiones que cuando ellos estaban pasando por alguna prueba o por alguna dificultad, se cambiaban la ropa. Ellos se cambiaban la ropa. Dice la Biblia que se ponían ropas ásperas y que se vestían de silicio. Por ejemplo, cuando Jacob recibió la noticia que su hijo José había sido devorado por una fiera, dice la Biblia que Jacob de una vez se cambió sus vestidos y rasgó sus vestiduras. David hizo lo mismo cuando llegó la noticia que Saúl había muerto, rasgó sus vestiduras. Cuando Job tuvo la crisis, tuvo la dificultad, dice la Biblia que se rasuró y también se cambió sus vestiduras, y la gente se colocaba un vestido que era el famoso vestido de silicio. El silicio era una piel, era una túnica, una camisa, era una piel que la gente se ponía, eran pieles de cabra que venían de la región de Cilicia, por eso de ahí el nombre silicio. Eran unas pieles vastas de cabra o de otro animal, y la gente se las colocaba para demostrar el duelo, para demostrar el dolor, para demostrar la aflicción, y se rasuraban la cabeza y se rasgaban sus vestiduras. Esa era la forma de actuar de los del antiguo pacto. Pero ojo, nosotros no somos del antiguo pacto, nosotros somos del nuevo pacto. Si el antiguo pacto hubiera sido tan bueno, el Señor Jesucristo no lo hubiera abolido, no lo hubiera dado por fin. Pero hermano, nosotros tenemos mejores promesas, dice la Biblia, nosotros tenemos mejores promesas, nuestro pacto está fundado sobre mejores promesas. Y en el pacto que a nosotros compete, que es el Nuevo Testamento, aquí nos dice Santiago y nos dice la Biblia que nosotros los cristianos debemos gozarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y ojo que no solamente lo dice Santiago, Romanos dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Pedro lo dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que no solamente es Santiago. Entonces, mis hermanos, y yo mirando esta carta universal de Santiago, yo estaba mirando y quiero hacerlo rápidamente, que revisemos el contexto de Santiago, porque Santiago nos dice, gocémonos en las pruebas,
Pero ¿qué pruebas estaban pasando los hermanos a quien fue dirigida la carta en Santiago? Porque a mí me parece eso interesante, porque los hermanos nuestros que estaban viviendo esa situación, hermano, estaban pasando por, como decimos coloquialmente, estaban pasando por las verdes y por las maduras, pero en medio de esa situación, que personalmente yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por esa situación, en medio de esa situación, el Señor les dice a través del escritor sagrado, gócesen en medio de las pruebas, gócesen en medio de las dificultades, alegres, felices, nada de nervios, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está con ustedes. Para descubrir un poco más la situación de Santiago, rápidamente lo vamos a encontrar en el primer versículo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y dice, salud. Así que la carta originalmente va dirigida, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero ya de entrada, hermanos, ya de entrada, Santiago nos deja ver un panorama no tan agradable. Dice, a los que están en la dispersión. ¿Qué es estar dispersado? ¿Sabe cómo lo dice Pedro? Pedro dice, les escribo a los expatriados. ¿Qué es estar expatriado? ¿Qué es estar dispersado? Así que de entrada, hermanos, la situación que estaban viviendo los hermanos era una situación bastante difícil. Recordemos que la iglesia nació en el primer siglo y yo precisamente estaba analizando que ese primer siglo fue un siglo, y ustedes lo saben, fue un siglo muy sangriento, fue un siglo muy sanguinario, incluso no solamente el primer siglo, sino hasta el tercer siglo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en un contexto cultural y político que era el Imperio Romano. Así fue como nació la iglesia, bajo las fauces o las garras del Imperio Romano. Y todos nosotros sabemos los emperadores, lo malo que fueron con nuestros hermanos. Nerón, Tito, Domiciano, Trajano, como nuestros hermanos estaban en un coliseo y en el coliseo con sus hijos, con sus niños, estaban, eran víctimas de las fieras, eran víctimas de los leones, como nuestros hermanos, estaba leyendo un poco sobre Nerón, después de que incendia Roma, culpa a los cristianos, y como a nuestros hermanos, nuestros, los de nuestro pacto. No les estoy hablando de israelitas, ni les estoy hablando de David. No, mis hermanos, les estoy hablando de hermanos nuestros, como nosotros, bautizados en el nombre de Jesucristo, con el Espíritu Santo como nosotros. Como ellos, hermanos, Nerón los colocaba de noche como antorchas, los bañaban en aceite y les prendían fuego y los colocaban como antorcha y hacían desfiles. A otros se los llevaban para el famoso Coliseo y soltaban las fieras. Muchos hermanos eran expropiados, les quitaban su piso, les quitaban su casa, les quitaban sus propiedades. Ahí fueron cuando se inventaron las famosas catacumbas. Se escondían nuestros hermanos debajo de la tierra para no ser encontrados. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, y lo digo con mucho temor y mucho respeto,
Ojalá hubiera sido una neumonía. Ojalá hubiera sido una neumonía la que ellos hubieran tenido que enfrentar. Ojalá hubieran muerto de una neumonía y no hubieran muerto en las fauces de un tigre o de un león, o hubieran muerto siendo quemados, o hubieran muerto siendo decapitados. Se dice que después de Nerón fue que murió el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, decapitados. Yo realmente prefiero una neumonía, con todo el respeto del mundo, a ser decapitado o a ser quemado o a ser ahorcado. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Esta gente de la Biblia la estaba pasando bastante mal, muy, pero muy mal. Después de la muerte de Esteban, en el libro de los Hechos, el capítulo 8, se levanta una persecución impresionante contra la iglesia. Herodes captura a Jacob y lo manda a matar a filo de espada. Y ve que eso le gusta a la gente, entonces manda a encarcelar al apóstol Pedro, porque la gente siente gusto cuando Herodes mata a filo de espada a Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Entonces, mis hermanos, la gente del primer siglo, créanme que la pasó bastante mal, sin casa, sin familia, sin patria. Nosotros que somos inmigrantes sabemos cuál es la vida del inmigrante. Sabemos qué es llegar a otro país que no es nuestro país, a otra cultura, sin documentos, sin leyes, con otra normatividad. Nosotros sabemos, y eso que entre Latinoamérica y España hay mucha similitud por el tema de la colonización, pero nuestros hermanos, muchos tuvieron que irse a otras partes, a otros lugares, a emplearse, a que lo humillaran, a vivir de una manera precariamente. Así que mis hermanos, ellos créanme que no la estaban pasando nada bien, pero en medio de esa situación el Señor les dice: gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa, hermano, debe ser en medio de esta situación mundial y siempre, siempre, porque después de esta vendrá otra, porque es lo que la Biblia dice. Después de esto vendrá un terremoto, después de esto vendrá una guerra, después de esto vendrá una hambruna, porque esto es lo que la Biblia dice. Y el Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero en medio de la situación, hermano, la Biblia nos dice que debemos gozarnos en las pruebas. Cuando estemos pasando por las pruebas, hermano, gocémonos, alegrémonos, porque, hermano, nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Ya para entrar en la parte final, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Yo me he puesto a mirar cómo nació la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses nació en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 11. Así fue como nació la iglesia en Filipenses. La primera ciudad europea. El evangelio estaba en Asia y Pablo tuvo una visión de un varón macedonio, y la primera ciudad europea que se evangelizó fue Filipo. ¿Cómo nació la iglesia en Filipenses? Había una chica que adivinaba y le daba gran ganancia a sus amos. Llegó el apóstol Pablo y Silas y reprendió a ese espíritu impuro, salió. La chica fue donde sus amos y como
entraron en quiebra a raíz de eso, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron donde las autoridades. Y estos de una vez los azotaron. 40 azotes menos unos. De una vez los azotaron, 39. Y de una vez los mandaron para la cárcel. Allá estaban Filipos, Pablo y Silas. Pero Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ellos que estaban en la cárcel, ¿qué dice la Biblia? En la cárcel a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y salmos al Señor. Así fue como nació la iglesia en Filipo. Una prueba, una dificultad, un momento nada gustoso, pero en medio de esa situación, ¿qué hacían ellos? Cantaban salmos y himnos, alegres, contentos, felices. Y es que no tiene lógica. Nosotros los seres humanos que vivimos, somos racionales y lógicos, aparentemente no tiene lógica. En una cárcel, azotados, cantándole himnos al Señor. Pero dice Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. No importa el contexto, no importa la circunstancia, sea buena o sea mala, hermano, gozaos en el Señor y gocémonos en las pruebas, que las pruebas tienen una finalidad y tiene que ver mucho con el tema de la paciencia. Así que mis hermanos, nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Nuestro gozo es la obra que Él ha hecho en nosotros. Yo creo que por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Lo más que pueden hacer es matar el cuerpo. Pero hermano, lo que nosotros tenemos en nuestra alma, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nadie nos lo va a quitar. Dice la Biblia que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que, hermanos, nosotros reaccionamos diferente a los del antiguo pacto. Ya nosotros no nos colocamos cilicio, ni nos rasgamos las vestiduras, ni nos echamos a llorar, ni nos tiramos al piso, ni nos damos golpes de pecho, porque, hermano, con nosotros ya las cosas son diferentes. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo y Él es nuestro gozo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Mire que hablando de la muerte, Tesalonicenses dice, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero mire lo que dice, no quiero que os entristezcáis. Es decir, los otros que no tienen al Señor sí tienen por qué estar tristes, tienen por qué afligirse. Pero nosotros que tenemos al Señor dice, no quiero que os entristezcáis. Nosotros los del Señor no. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos al Señor. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue dicho para los antiguos? Los del antiguo pacto se les dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. A los del antiguo pacto se les dice, hay un ángel y ese ángel está alrededor. Pero a nosotros los del nuevo pacto nos dice, ya no es un ángel, es Jesucristo mismo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y usted qué prefiere? ¿Usted prefiere un ángel o usted prefiere al Señor Jesucristo?
Personalmente yo prefiero al Señor Jesucristo. Así no haya ningún ángel, pero desde que esté el Señor Jesucristo nos basta y nos sobra. Entonces, mis hermanos, gocémonos, gocémonos, alegrémonos, porque vuelvo y repito, el Señor Jesucristo ha hecho, hermanos, una obra en nosotros y Él está con nosotros. Termino con estas palabras de San Juan. San Juan capítulo 16, verso 31. El Señor Jesucristo, las últimas 24 horas antes de que fuera crucificado, después de tomar la cena con los apóstoles, se fue para Getsemaní y su última oración. Y en su última oración, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ahora creéis, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero el Señor Jesucristo les dice, mire, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. Cada uno se va a ir, cada uno me va a dejar solo y cada uno va a tomar un rumbo diferente. Sin embargo, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El cristiano está llamado, aparte de tener gozo, a vivir y a estar en paz. En medio del terror, en medio de la mortandad, en medio del espíritu de muerte, en medio de la situación, dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por eso cuando llega una noticia triste, hermano, debemos tomarla de la mejor manera, de la mejor actitud. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, hermano, nuestra actitud, la actitud del creyente es muy diferente a los del antiguo pacto, porque nosotros tenemos mejores promesas y esas mejores promesas es el Señor Jesucristo con nosotros. Así que, hermano, si está pasando por alguna prueba, si yo estoy pasando por alguna prueba, si estamos pasando por alguna dificultad, si estamos pasando por alguna necesidad, póngale el nombre que usted le quiera poner. Llamémosla como nosotros la queramos llamar, hermano, gocémonos profundamente cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, porque en medio de esa situación, el Señor Jesucristo muestra su gloria. Una vez se encontraron los discípulos un hombre ciego y le dijeron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste, para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que, mis hermanos, cuando estemos en las pruebas o en las dificultades, a gozarnos, porque dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. Así que, mis hermanos, tenemos al Señor Jesucristo con nosotros. Gocémonos, alegrémonos, estemos contentos, estemos felices. Parece ilógico, parece irracional, parece contradictorio. Pero hermano, es lo que la Biblia dice. Gocémonos, alegrémonos cuando nos hallemos en las diversas pruebas. Expatriados,
dispersados, muriéndonos, quemándonos, escondiéndonos, enfermos, sin enfermedad, con trabajo, sin trabajo, gocémonos profundo. Y mire que no es un gozo cualquiera. Dice, gocémonos profundamente cuando nos hallemos en diversas pruebas. Lo invito que se lea, investigue todo el contexto de Santiago, investigue todo el contexto de Pedro, investigue el contexto de Juan, investigue el contexto de Judas, hermano, y se dará cuenta cómo esta gente la tenía realmente difícil. Pero en medio de esa situación se gozaron con el Señor. Ahora, imposible nosotros, hermano, imposible nosotros en pleno siglo XXI, que la tenemos mucho más fácil, a mi manera de ver, que estemos tristes, que estemos carizlargos, que estemos lamentándonos. No, hermano, al contrario, nosotros tenemos muchas más razones para estar contentos, para estar alegres y para gozarnos en el Señor. El cristiano es diferente. El cristiano es diferente. Los demás podrán tener la cara triste, pero nosotros, hermanos, nos gozamos en el Señor. Así que